Yaveriyle annemle ilgili konuşuyorlardı çalışma odasında. O ne demek ya? Huzur kaçmasın diyorum ama illa beni açıklama yapmak zorunda bırakıyorsunuz. Nursema'ya anlattım, sizlere de anlatayım. Nursema'nın La hırçın ve mudanza de Sonmez y KVLCM a casa de Omer ha resuelto muchos problemas. Todos en la casa están contentos con este nuevo orden. Unal está en casa, hay una crisis porque Abdullah le compra una casa a Nilay. Este asunto se convierte en un gran problema entre Doa y Fatih. Fatih, cansado de las quejas de Doa, tiene que hablar con su padre, pero la respuesta que recibe no es positiva. Firaz está harto de que Nursema viva en una casa separada. Toma medidas para resolver la situación y le habla claramente a Nursema. Le dice, o vienes o acabas con esto. Aunque los esfuerzos de reconciliación de Nursema no tienen éxito al principio, Firaz tampoco la soporta. El paso que Mustafa dará tras escuchar a Il y Koray hablar sobre la muerte de su madre los llevará a todos a un camino irreversible. La pesadilla de Isil, cayendo en la trampa del juego que ella preparó. La intensidad psicológica del final de temporada se siente con más intensidad en la historia de Il. Su pasado con Koray corre el riesgo de dejar de ser un secreto. Aunque que Nursema no escuche esta conversación le proporciona a Il un alivio momentáneo, esto es solo una ganancia aparente. Nos encontramos ante el retrato de una mujer que se está volviendo paranoica en secreto, viviendo en guardia y perdiendo la confianza. Silenciar a Koray dándole dinero en realidad solo neutraliza temporalmente su as en la manga. Es evidente que Il se hundirá aún más a medida que lucha en este pantano en el que se ha metido. La ironía dramática es intensa, mientras Il explota la naturaleza pura y delicada de Nursema y sus mentiras, ahora su propia vida también se ve aplastada por el peso de las mentiras. La salud mental, la soledad y el temeroso declive de Il en la próxima temporada parecen ser uno de los temas que provocarán en el público las emociones más dramáticas. La nueva casa de Sonmez y Kibilcim, confort o rendición. La mudanza de Sonmez y KVLCM a la casa de Omer altera el conflicto entre la estructura familiar moderna y la casa tradicional de hombres que se presenta en la serie como telón de fondo, pero no lo elimina. Aunque al principio pueda parecer apacible, dulce y sincero, esta situación es en realidad un equilibrio artificial logrado por mujeres y hombres que sacrifican sus propios espacios. Para una mujer como KVLCM, aficionada a la libertad y altamente individualista, esta situación puede parecer una violación de límites con el tiempo. Aunque esto se ha mantenido oculto por ahora gracias a la personalidad amable de Omer, es una clara señal de que este conflicto resurgirá discretamente en los próximos episodios. Sonmez, por otro lado, llega a esta casa como un elemento de equilibrio, cargando con el dolor del pasado. La postura de Sonmez en esta temporada demuestra que se ha convertido en una persona sabia que ha superado el pasado. Mudarse a esta casa ya no es una elección de lucha, sino de serenidad. Doga Fatih, ¿puede vivir el amor donde se rompe la confianza? La compra de una casa por parte de Abdullah para Nilay crea no solo un trauma material, sino también emocional, simbólico y de clase. Para Doa, esta situación reaviva la pregunta, ¿dónde encajo yo en esta familia? La indiferencia inicial de Fatih hace que exploten todas las fracturas acumuladas en el mundo interior de Doa. Doa no solo se siente agraviada, sino también menospreciada, ignorada y devaluada. El fracaso de Fatih en su encuentro con su padre debilita aún más su imagen, ya de por sí débil, ante Doa. En este punto el personaje de Fatih regresa a un perfil pasivo y dependiente de la familia. Esta situación supone un punto de inflexión muy importante para el público, ya que Doa ha sido un personaje conocido por su firme postura desde el principio. Esta injusticia en el orden familiar la lleva a cuestionar no solo su vínculo matrimonial, sino también su propia identidad. En esta historia, la búsqueda de la igualdad se convierte en una necesidad más prioritaria que el amor de Doa. El mundo interior de Doga, la destrucción de la confianza y la decepción. La ruptura de Doga no se limita a este último incidente. Anteriormente había sufrido duros golpes por parte de Fatih, como infidelidad, indiferencia y manipulación emocional. Aunque el vínculo entre ellos pareció repararse a lo largo de esta temporada, este último incidente le recuerda a Doa todas sus dolorosas experiencias pasadas. En este punto el personaje de Doa presenta al público una profunda reflexión. Se pregunta: ¿cuánto puedo perdonar a una persona? ¿Y el perdón siempre significa confianza? Para Doa, la confianza no solo se basa en la lealtad, sino también en un sentido de igualdad y justicia en una vida compartida.
Por lo tanto, el resentimiento que experimenta es mucho más profundo y difícil de reparar. En este final, sentimos que aún existe un vínculo emocional entre Doa y Fatih. Pero la fuerza de este vínculo hace reflexionar al público. Porque a veces el amor no es suficiente, especialmente cuando la base sobre la que se debe construir, es decir, la confianza y el respeto, se agrieta. Nursema y Firaz, amor, compromiso u orgullo. La separación entre Nursema y Firaz presenta una narrativa importante sobre cómo no se puede establecer el equilibrio entre el espacio individual y la vida en comunidad en las relaciones. Vivir separados es un indicio de fatiga, pero al mismo tiempo, el amor aún existe en lo más profundo. La clara declaración de Firaz de o vienes o terminas, no es en realidad una amenaza, sino una rebelión interna. Esta declaración muestra que Firaz ahora se cuestiona si es amado o no, experimentando inseguridad emocional y buscando claridad. Vemos que Nursema, por otro lado, aún lucha contra el orgullo y el resentimiento en esta etapa, pero no puede reprimir su amor por Firaz. Ambos personajes se necesitan, pero las formas en que expresan sus sentimientos no coinciden. Esta dinámica es una de las historias más fuertes y con mayor carga emocional de la serie. Los conflictos internos de Nursema, su deseo de modernización, su demanda de libertad, pero también su necesidad de amar y ser amada, se abordan en múltiples niveles. En el final, la incapacidad de Firaz para soportar a Nursema ofrece un breve alivio al público, pero demuestra claramente que esta relación aún pende de un hilo. La verdad que Mustafa escucha, antes de una gran explosión. El punto más tenso del episodio, que también será el centro de la próxima temporada, es cuando Mustafa escucha por casualidad la conversación de Il y Koray sobre su madre. Esta conversación comienza a transformar la estructura de la serie, que se ha centrado principalmente en conflictos emocionales familiares, en un serio triángulo de crimen, castigo y justicia. Si este incidente realmente tiene un componente criminal, como asesinato o muerte por negligencia, la historia se fusionará con elementos detectivescos, y los personajes se enfrentarán no solo a sus seres queridos, sino también a la ley. El uso que Mustafa haga de esta información también será decisivo para el desarrollo de su personaje. Hasta ahora, Mustafa era un personaje más pasivo, a menudo relegado a un segundo plano. Pero ahora es alguien con poder y conocimiento en sus manos. Esta situación podría llevar al fin de Il y desatar una gran controversia entre las familias. Especialmente si se revela la verdad sobre la muerte de la madre de Koray, podría iniciarse un proceso de destrucción y renacimiento, no solo para Nursema, sino también para toda la familia Ertuğrul. Evaluación general, calma aparente, profundas respuestas. El final de temporada refleja con fuerza que hay otra guerra en el interior de cada personaje, y que no todo es tan tranquilo como parece. Todo conflicto es lo suficientemente frágil como para convertirse en un incendio con una pequeña chispa. Este episodio presenta una de las estructuras dramáticas más sólidas de la temporada, ya que ofrece al público tanto gratificación instantánea como incertidumbre sobre el futuro. Esto multiplica por mucho la impresionante intensidad del final. El público ahora sabe que nada se ha resuelto realmente, simplemente todo se ha pospuesto. Y cuando comience la nueva temporada, el coste de estos aplazamientos será muy alto.